Bueno, buenas tardes. Kevin, ¿me escucha? Bueno, Kevin. Bueno, comenzamos entonces. Por ahí había una pregunta, Kevin, de tarea. ¿Podría darme alguna respuesta? La pregunta es, ¿qué es filosofar? ¿Esa quiere que la responda? Es correcto. ¿Qué es filosofar? Pues a lo que yo pude comprender de lo que leí, filosofar es cuando yo como persona me pongo a analizar lo que me rodea y a ver tanto de mí para poder llegar a la verdad. Esta verdad pues puede ser la comprensión del por qué el humano es como es, ¿no? Y por qué utiliza las cosas para la forma que las utiliza. Esto bien se podría decir que, pues el por qué hago yo las cosas, por qué como comida chatarra y no como frutas y verduras, sabiendo que a la verdad yo sé que eso es algo que es beneficioso para mi cuerpo. La filosofía nos ayuda a llegar a la verdad y a fundamentar del por qué se llegó a esa conclusión. Entonces viene una pregunta. Entonces, ¿todos somos filósofos? Pues hay filósofos en diferentes ramas, como lo dice otra pregunta, que es una rama que es una corriente filosófica. Pues las corrientes filosóficas nos van a ayudar para que no nos quedemos encasillados solamente al estudio de algo, sino que puedas estudiar más otras cosas que pueden impactar tanto en la sociedad, como puede ser algo que estamos viviendo hoy en día, lo del COVID-19. Probablemente haya filósofos que en este momento están filosofando de cómo va a ser la vida después de este momento, ¿no? Cómo vamos a cambiar nuestra forma de vida y qué es lo que nos va a ser más útil para la vida que sigue, ¿no? Entonces surge otra pregunta. Sí, pues más que nada yo creo que Todo- la filosofía es estar contestando unas preguntas, pero esas unas preguntas nos van a llevar a un razonamiento y ese razonamiento nos va a llevar a poder comprender otras cosas y seguirnos haciendo más preguntas para llegar a un conocimiento más verdadero, ¿no? Podríamos decir entonces que toda persona que estudia filosofía es filósofo. Pues podríamos decir que no, porque un filósofo tiene muchos estudios, siempre está en una búsqueda constante de la verdad. Realmente lo que nosotros estudiamos de filosofía podría decirnos que es la teoría para poder nosotros encariñarnos con lo que es el saber. Ya hay personas que se meten de lleno a esto y hay otras personas que solamente lo ven como una materia pasajera y se olvidan completamente de... Bueno, este es propiamente el meollo del asunto. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto en el que vamos a establecer la materia o en el que vamos a ubicar la materia. Sí, está bien. Estamos hablando de dos propiamente, la transición o el término de una época y el inicio de otra. Por una parte tenemos la época medieval, que desde Santo Tomás de Aquino propiamente nos hizo filosofía como tal. La filosofía que se hizo era un estudio pues que estaba de alguna manera pues sometido a un criterio religioso. Gracias a Santo Tomás de Aquino, la filosofía pues pudo continuar dentro de Occidente, pero
Desde el punto de vista religioso, la filosofía va a ser vista como esclava de la teología. Entonces, muchas cuestiones filosóficas no fueron posibles debido a esta concepción propiamente religiosa, porque por una parte, pues no hay que olvidar que la religión tenía en su mano el poder, tanto civil como religioso, y por lo tanto, pues de manera, si ustedes quieren verlo, caprichosa, dice no al conocimiento del racionalismo, no a la filosofía. Entonces, estamos hablando que toda esta época, pues habría ciertamente filósofos, pero todos estaban de alguna manera en el anonimato, ya que la concepción religiosa va a predominar. Viene una segunda época. Esta época, bueno, pues es propiamente el Renacimiento. Y como su nombre lo dice, Renacimiento, bueno, pues es un renacer, pero es un renacer al conocimiento, de hablar de un hombre que está esclavo a una concepción moral religiosa. Pasamos a un hombre libre, que razona, que reflexiona, pero aquí viene el problema. Y el problema se llama libertad. Es decir, hasta dónde nosotros podemos asumir ese término de libertad, hasta dónde somos libres. Pero también trajo consigo otras cosas positivas. Por ejemplo, de cuestiones sociales, meramente sociales, bueno, pasamos a cuestiones propiamente, podríamos llamarlas sistemáticas, porque gracias a lo que los filósofos nos van a ofrecer o nos van a enseñar dentro de esta época ya posterior al Renacimiento, pues viene como especie de boom el despertar de la filosofía y por lo tanto, bueno, pues viene el aumento de la filosofía y sobre todo la influencia de la filosofía a través del empirismo y del racionalismo. Dentro de estos filósofos, bueno, pues vamos a ubicar a Descartes, que es considerado padre de la filosofía moderna. Gracias a su método, entonces la ciencia comienza a tener un despegue. No sé si logro explicarme hasta aquí. Sí, sí, lo estoy entendiendo. Sí, todo bien, profe, sí estamos al tanto. ¿Sí? Bueno, entonces, este despertar propiamente de la ciencia, podríamos bien llamarla, así como tal, la evolución social y teórica del pensamiento filosófico ante la revolución científica. Si todas las cuestiones sociales que se manejaban anterior a esta época, pues podríamos ubicarlas como un humanismo teocéntrico, donde estas concepciones son reducidas a ver a un sujeto inferior, donde la vida es triste, donde la vida, como lo dice una oración, es un valle de lágrimas. Entonces, esta concepción anterior al humanismo filosófico, pues es una visión muy reduccionista y sobre todo, pues de alguna manera fatalista. El hecho de que este humanismo renacentista venga a crear conciencia y sobre todo a meterse en este tema de la libertad, los seres humanos somos libres, entonces trajo consigo, pues yo creo que tanto el desarrollo técnico, el desarrollo industrial, el desarrollo intelectual, y de esta manera, pues vemos cómo las naciones a partir del Renacimiento tienen un desarrollo en todos los campos. Lógico,
Tuvo que ser a través de la fuerza, tuvo que ser a través de la violencia. Muchos pueblos van a sufrir la violencia, pero sin embargo nos damos cuenta que logramos el desarrollo. Por esta razón, nos vamos a ubicar propiamente en Descartes. Por ahí el profesor Chico, en sus clases, habla de el sacar la filosofía a la calle. Podríamos decir que gracias a estos pensadores, pues podemos sacar la filosofía a la calle, pero tampoco podemos malbaratar la filosofía, porque malbaratarla sería hacer una filosofía reduccionista. La filosofía no podemos limitarla a pregunta y respuesta y llegar a un resultado como tal, ya que el hacer preguntas también es una cuestión un tanto delicada. Preguntar no es fácil. No sé si tengan esa facilidad para preguntar y recibir una respuesta, o por el contrario se den cuenta que preguntar, hacer preguntas es algo difícil. Porque acuérdense que ya no somos pequeñitos. No sé si alguno de ustedes tenga algún sobrinito, algún primito, al pequeñito que hace preguntas, y vuelve a preguntar. ¿Alguien tiene algún pequeñito en su familia? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo 3 hijas. Y a ver, David, ¿y cuáles son las preguntas que generalmente suelen elaborar? Elaborar, pues, pues son un buen de preguntas. Más bien necesitamos tener algo muy concreto como para saber responder a ellas, pero son un buen de preguntas que nos hacen a diario y a veces no sabemos cómo responderlas. Entonces, significa que hacer preguntas es algo difícil. Sí, Y yo es pienso algo, que sí. a ver, lo escucho. No, prosiga, profe, perdón. Sí, entonces, el hacer preguntas es difícil. El niño elabora las preguntas de acuerdo a su edad, pero hay ocasiones en que nosotros ya no tenemos respuesta. La pregunta sería, ¿está bien elaborada la pregunta? ¿O la pregunta es demasiado extensa que no puedo contestarla? Pues más bien hay veces que los niños hacen preguntas que tienen respuestas muy, pero pues realmente lo difícil es hacer que ellos lo puedan entender, ¿no? Debido a su pequeña edad, a su corta. Debido a su corta edad. Pero la pregunta sigue en pie. El niño ha elaborado una pregunta que muchas veces ya no contesto. La respuesta es debido. O no está bien elaborada la pregunta, o no tengo la respuesta adecuada. ¿Qué es lo que está Yo, fallando allí? yo pienso que como son ellos niños chiquitos, pues más bien no tienen bien estructurada la pregunta en lo que nos están haciendo. Hay veces que no entendemos lo que nos están preguntando. Y entonces, ¿por qué a veces damos respuestas cuando Pues no entendemos la elaboración de la pregunta? pues a veces lo hacemos para seguir la plática con ellos. Bueno, muchas de las veces así lo hacemos. Porque a veces el niño hace preguntas de acuerdo a lo que, bueno, primero de acuerdo a su edad, segundo de acuerdo a su contexto y tercero de acuerdo a su mundo. Entonces, por eso la pregunta es, ¿el niño está elaborando una pregunta que no entiendo o el niño está elaborando una pregunta que no tiene una respuesta como tal? ¿Toda pregunta de niño tiene una respuesta? Pues tal vez sí. Bueno, realmente aquí no cabría el tal vez.
Y Entonces, es ¿qué que pudiera yo caber? creo que deberíamos de nosotros como pues personas ya más adultas, pues tratar de razonar qué es lo que ellos quieren llegar con las palabras que nos están dando, ¿no? Pero ¿no será que antes de tener una respuesta objetiva, de acuerdo al pensamiento de ellos, nosotros desde nuestro contexto, desde nuestro mundo, anticipadamente a veces damos respuestas equivocadas? Pues, bueno, un simple ejemplo podría ser cuando un niño que ve un animal por primera vez solamente lo señala porque no sabe ni siquiera lo que es, solamente te lo señala y pues qué hace no sé, por, no sé por qué lo haga uno, pero le dice al niño pues que es un perro y que hace guau guau y de esa manera el niño pues va entendiendo lo que es un perro, lo que es otro ser viviente que pues convive en el mismo plano con él, ¿no? ¿Están de acuerdo con Kevin o difieren? Pues sí, sí, eso asimila todo, profe. Los niños nos tienen unas preguntas como que nos hacen muy estructuradas y nosotros no tenemos unas respuestas muy concretas tampoco. Yo pienso que para dar para dar una buena respuesta tenemos que tener una buena pregunta. Pero entonces sigo insistiendo, ¿la pregunta está bien elaborada o en realidad no le puse atención a la pregunta? No, más bien la pregunta no está muy bien elaborada, porque sí ponemos atención a todo lo que nos dicen. Hay veces que no sabemos qué responderle, bueno, no está muy bien elaborada la pregunta. A ese ejercicio, ¿podemos llamarlo filosofar? Pues filosofar es como ver lo que es todo el contexto en sí, no todo el panorama, pues ver lo que es tanto provechoso para mí como lo que puedo deducir para los demás. ¿Alguna opinión diferente? Carla, ¿Qué dijo? Que tienes una opinión diferente. ¿Una qué? si tiene Es, alguna opinión diferente a la opinión de Kevin. es que no lo escuché, perdón. No lo escuché, ¿qué dijo? Bueno, la respuesta puede ser que efectivamente se puede filosofar con un niño, porque siempre y cuando el adulto se ponga en el espacio del niño, podríamos decir que está filosofando desde el momento en que el niño cuestiona y el adulto indaga y juntos sacan una respuesta, podríamos decir que se está filosofando. Por eso existe filosofía para niños. No sé si me explico. Sí, Sí, profe. pero no sabía que había filosofía para niños. Sí, existe filosofía para niños, pero es necesario que el adulto se ponga en el plano del niño. Es decir, que se contextualice en el sentir, en el vivir, en la imaginación del niño para poder llegar a una respuesta. Cuando el niño pregunta es porque no satisface del todo la respuesta del adulto. Acuérdense que somos dos mundos. El niño tiene un mundo de pequeño, nosotros tenemos un mundo de adulto. El mundo de pequeño se encuentra entre la fantasía y su realidad y su capacidad de razonar las cosas. Nuestro mundo se encuentra en otro plano, muchas veces ya no tanto del raciocinio, sino más bien de la preocupación, de la tensión. Y Es esto, como si, sí, lo escucho. perdón, No, es adelante. como si regresáramos a la pregunta del niño que señala al perro, eh, pues una cosa que sería que no ponernos a su nivel, es como si le estuviéramos explicando que, pues, que es un perro que come croquetas, que es de alguna raza en general de perro. Esas cuestiones que el niño tal vez no le importe y no sea de su entendimiento ese momento,
pero pues ya si lo explicamos con que es un perro, que pues que es una mascota, que tiene 4 patas y tiene pelo y tiene cola, tal vez esto sea algo que el niño sí pueda captar y sea más fácil de entender para él que lo anterior que ya había. Pero si nos metemos al pensamiento del niño, ¿realmente es lo que el niño quiere saber? Yo creo sí, porque pues al niño no le va a interesar si come croquetas el perro. Entonces no estamos entrando al mundo del niño. Yo pienso que también debemos entenderlos porque ellos aprenden cosas nuevas, ¿no? Respecto a la respuesta que nosotros le damos, ellos aprenden muchas cosas también. Es correcto. Necesitamos ponernos a su altura más bien. Sí. Para contextualizarnos, pues tenemos que nosotros, una vez que recibimos una pregunta, entonces nosotros lanzar más que una pregunta, pensar antes de lanzar la pregunta, qué es lo que nos están preguntando. Porque dense cuenta que incluso hasta en nuestra vida cotidiana tenemos muchas palabras ya hechas, tenemos muchas respuestas ya como formulismos que en el momento no pensamos. Ejemplo, cuando llegamos a una reunión, inmediatamente vemos a alguna persona conocida y lo primero que preguntamos, hola, ¿cómo estás? Y la respuesta viene automática. Ah, yo muy bien, ¿y tú qué tal? No, pues, y comenzamos el diálogo. Generalmente son respuestas mecánicas, porque no las pensamos del todo, no las razonamos, simplemente es de forma mecánica respondemos a esto. Entonces, por eso nosotros los adultos podríamos llamarlo para filosofar con el niño, tenemos que contextualizarnos en el espacio del niño, incluso hasta en la misma estatura, es decir, si el niño tiene 40 centímetros, 45 centímetros o el niño mide menos, entonces pues los adultos tenemos que ponernos casi a la altura de ellos para poder dialogar, porque si dialogamos el niño abajo con su estatura y yo arriba con la mía, pues entonces no puede haber diálogo, primero. Segundo, si nosotros establecemos nuestros parámetros como verdades y no entendemos el mundo de los niños, tampoco puede haber diálogo. Entonces, por eso filosofar no es una cuestión que se queden en meras preguntas y respuestas. El filosofar es propiamente ese ejercicio que hacemos precisamente de contextualizarnos en el mismo espacio y llegar a conclusiones objetivas. De aquí podemos deducir que filosofar no es algo sencillo, ni es algo cotidiano. Hago mención, por ahí un colega pues se pone a decir que filosofar, filosofía, estamos filosofando, bueno, pues hablando de cualquier cosa. Cuidado, no, eso no es filosofar. Una cosa es tener un diálogo abierto de cualquier tema y otra cosa es filosofar, porque esto pues supondría abaratar la filosofía y la filosofía no es eso. Por eso no todo el que estudia filosofía es filósofo, ni tampoco cualquier diálogo que mantenemos y llegamos a una conclusión es filosofar. No sé si logro explicarme. Sí, sí lo entendemos, profe. Sí, Sí, estamos entonces, llegando a algo. sí, entonces filosofar es otra cuestión. Es una cuestión sistemática. O sea, filosofar no es un conjunto de ideas a tientas ya locas. Es una manera sistemática de pensamiento para llegar a un punto concreto. Por eso, la tarea que tienen ustedes próximamente es que vean un video por ahí que ya les subí a la plataforma, lo analicen, describan un poco quién fue este personaje Descartes y
hablen un poco sobre su método. Es decir, él ya va a hacer de manera sistemática el conocimiento. Regreso otra vez. Por eso el filosofar no es cualquier diálogo que mantenemos los seres humanos. Filosofar implica toda una cuestión sistemática para llegar a un punto determinado. Hoy en día, bien lo decía Kevin, quizá los filósofos están de alguna manera reflexionando sobre este fenómeno que está sucediendo, llamado pandemia COVID-19, esperando un poco qué es lo que viene después de esto. Vamos a filosofar un poquito, es decir, por ejemplo, ustedes, ¿qué esperan de esto? Después de esta pandemia, ¿qué esperan? Con todo lo que estamos viendo, que en algunos estados están prohibiendo las salidas masivas o las reuniones masivas, donde ya está interviniendo la autoridad pública, donde pues ya no podemos salir sin cubrebocas, donde tenemos que aislarnos del el resto de la población, donde pues estamos visualizando también algunos cambios climáticos. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene después de esto? Desde su reflexión, ¿qué viene después de esto? Pues yo creo que la gente más que nada va a empezar a apreciar más un poco su trabajo, lo que es pues lo que ellos realizan y van a apreciar más tanto a su familia, lo que ganan también. Tal vez la gente se vuelva un poco más ahorrativa. ¿Alguien más? Eh, También pues hemos visto que la educación va a cambiar por completo porque pues haya lugares donde ya las clases sean así para siempre como las estamos viviendo en este momento. Eh, pues va a cambiar la educación. También creo que pues mucha gente va a empezar a emprender negocios, lo que va a llevar a que toda la gente, a que mucha gente vaya a quererse superar, porque ya vimos que ser un delincuente o ser un bueno para nada no te va a servir de nada en una situación así. ¿Alguien más, Carla? ¿Qué opina? Pues yo creo que pues nada va a ser igual que antes. Eh, pues aprecias, no sé, las salidas hacia lugares que ahorita no puedes ir. No sé, pues muchas cosas ya no van a ser iguales. ¿Qué cambios vienen desde su perspectiva? Eh, es que no sé. Cambios, pues Pues se vio se una vio una fuerte fuerte crisis crisis económica económica Se viene una y, económica. perdón, perdón, ¿Qué más? y y entonces que entonces vamos que a tener vamos un a tener un poquito más poquito de más de valores, valores, como como apreciar apreciar las las cosas, cosas, como como decía decía Kevin. Kevin. O sea, vamos a implementar otro tipo de valores. Vamos a tener otra escala de valores. O vamos Así a es, ya, integrar nuevos valores. sí, ya vamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Correcto. ¿Qué más? Yo creo que también va a cambiar mucho de cuidar nuestra salud, porque yo he notado que mucha gente ha cambiado mucho su modo de alimentación. Esta pandemia nos orilló a comer cosas más nutritivas, cosas hechas en casa. Ya no comemos tanta comida callejera como tacos debido a que ya cerraron todos estos comercios y pues esto ha estado cambiando mucho, pues desde mi punto de vista, mi salud. ¿Qué otro cambio esperan de esto? Otro cambio, pues bueno, yo pienso que con la naturaleza, ¿no? Eh, ahora sí estamos hablando de valorar y así como nos tocó ahora quedarnos encerrados, pues ya quisiéramos estar en la calle, visitar lugares, nos tenemos que enseñar a valorar un poquito más las cosas, bueno, de todo a todo, todo en global. Entonces, ¿qué ejercicio estamos haciendo en este momento? Estamos filosofando sobre el mundo que se viene después de todo esto.
Esto nos puede permitir prevenir. ¿Cómo que prevenir? Sí, o sea, toda esta situación que atravesamos nos va a permitir prevenir lo que pudiera desatar en una catástrofe mayor. Sí, yo creo que ya nos va a tener a tener mucho más cuidado con todo, ¿no? Con el ambiente, porque una de las cosas que se ha notado es que en principios de este mes empezó a llover, cosa que hace muchísimos años ya no pasaba debido a la contaminación que había en las ciudades. ¿Algún otro cambio que ha notado? Yo, pues, con las mismas personas, ¿no? Como que nos valoramos un poquito más entre todos, nos ayudamos más, hay más, bueno, hay más ayuda entre todos. Es correcto. ¿Algo más, Carla? Pues no sé, bueno, por decir yo que tengo a mis hijas, aprendes a valorar a tu familia, pues a pasar más tiempo con ellos, ya que debes de estar aquí en casa. ¿A partir de qué momento comenzamos nosotros a buscar cambios? O sea, ¿a partir de qué momento nosotros, ustedes y servidor, comenzamos a buscar cambios en nuestra vida? Ya cuando los tenemos encima, profe. Empecé a buscar cambios semanas después de que empezó todo esto, pues vi que ya no podía estar comprando tantas cosas que compraba antes y pues empecé a cocinar yo aquí en mi casa y a comer más comida más saludable. Bueno, entonces vamos poco a poco concluyendo. Entonces, filosofar significa una manera sistemática de ir analizando la realidad. Por lo tanto, nosotros no somos filósofos, pero entramos a un campo filosófico. Desde el momento en que comienza la reflexión de manera sistemática, qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, qué esperamos después de esto, desde ese momento, pues de alguna manera estamos filosofando. Se viene una segunda pregunta. Entonces, ¿qué es una corriente filosófica? Una corriente filosófica es una de tantas agrupaciones que tienen los filósofos para poder llegar a un método del conocimiento. En esta corriente, pues pueden tratarse un tema de la naturaleza. El filósofo va a tratar de decirte del por qué y cómo fue que llegó a la verdad y lo tiene que fundamentar aún así. ¿Alguien más? Pues son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características comunes y opiniones compartidas sobre la filosofía. Entonces podríamos decir que estos filósofos que proponen una corriente filosófica están buscando la solución de algún problema de su época, algún problema que aqueja a la sociedad humana, algún problema que están enfrentando la sociedad como tal, le dan una respuesta desde la reflexión, eso se llama filosofar. Y entonces esto se convierte en una corriente filosófica. Sí. Entonces, Una vez que ya fue justificada y aceptada, sí. Sí, pero nosotros de alguna manera, la misma sociedad va a construir, podríamos llamarla, no con precisión, estamos yendo camino a una corriente. Si no podemos llamarla filosófica, sí podemos llamarla a una corriente de pensamiento nuevo, es decir, entre todos los seres humanos, ante la problemática que enfrentamos, estamos dándole soluciones desde lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces, cuando estas estructuras mentales cambian, por lo tanto, vamos a hacer una propuesta diferente, no solamente a los vecinos, a las personas que están cerca de nosotros,
sino vamos a hacerle una propuesta diferente al mundo, es decir, a partir de un conflicto buscamos una solución y esa es nuestra propuesta. Tenemos que cambiar nuestras estructuras para poder enfrentar la problemática y buscar un resultado positivo. Entonces, esta es la tarea de los filósofos propiamente, analizar la realidad como está y hacer una propuesta concreta cómo poder mejorar esa situación. Entonces ya tenemos dos respuestas. No sé si me explico o les hice más conflicto. No, sí, estamos entendiendo, profe. Sí, Estamos entendiendo muy bien el tema. Entonces, filosofar es una manera sistemática de pensamiento para llegar a un punto determinado. Y corriente filosófica es aquel pensamiento sistemático que busca un beneficio a una problemática que enfrenta la sociedad. Por eso tenemos muchos filósofos y dentro de estos personajes, bueno, tenemos a Descartes, que es el que tenemos ya en puerta como tarea. ¿Quién es este personaje? ¿Cuál es el método que nos propone? ¿Qué problemática enfrentó? ¿Y qué solución le dio? Ese sería el proceso propiamente de la tarea. Primero, ¿quién es el personaje? Luego, ¿cuál es el método que utiliza? En este caso, su corriente filosófica. ¿Y cuál es su propuesta concreta de solución al problema que enfrentó en su época?